¿Sabes qué se siente enterrar a tu marido y descubrir que mientras agonizaba en el hospital, él ya había firmado todo tu patrimonio para su hermano? Yo lo viví, y hoy, desde mi oficina de cristal en el piso 30, viendo la ciudad que una vez me escupió, te voy a contar cómo pasé de ser la viuda humillada que rogaba por las migajas de su propia herencia, a ser la mujer que ahora controla el imperio que ellos creyeron robarme para siempre. Mi nombre no importa. Lo que importa es que esta historia va a cambiar la forma en que ves la traición, el poder y la venganza, porque lo que me hicieron fue tan cruel, tan calculado, tan perfectamente orquestado, que durante meses creí que me volvería loca. Pero hay algo que no sabían de mí. Hay algo que mi propio esposo nunca supo. Y cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Esta es una de las historias más impactantes que he vivido. No es solo sobre dinero. Es sobre cómo una mujer puede resucitar de su propia tumba financiera y social para convertirse en la pesadilla de quienes creyeron destruirla. Es sobre secretos familiares tan oscuros que cambian todo lo que creías saber sobre las personas que amas. Y es sobre una venganza tan perfecta, tan silenciosa, tan devastadora, que incluso yo misma me sorprendo de lo que fui capaz de hacer. Éramos la pareja perfecta, ¿sabes? Eduardo y yo. 20 años de matrimonio, 2 hijas hermosas, una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad. Él dirigía una constructora próspera. Yo era la esposa ideal que organizaba cenas de negocios y sonreía en las fotos de revista. Teníamos todo, o eso creía yo, pero había grietas. Grietas que yo ignoraba porque me habían enseñado que una buena esposa cierra los ojos ante ciertas cosas. Eduardo llegaba tarde, viajaba demasiado, había números en nuestras cuentas que no cuadraban, pero yo confiaba. Confiaba porque habíamos construido todo juntos, porque él me decía que me amaba, porque cuando me abrazaba por las noches sentía que éramos invencibles. El cáncer llegó como un ladrón, silencioso, rápido, implacable. En 6 meses, mi Eduardo pasó de ser el hombre fuerte que conocía a ser una sombra en una cama de hospital. Y yo, como la esposa devota que era, dejé todo para cuidarlo. Dejé mis pequeños proyectos, mis amigas, mi vida social. Me convertí en su enfermera, su confidente, su única razón para seguir luchando. Durante esas largas noches en el hospital, él me hablaba de sus miedos, de cómo quería asegurar nuestro futuro. Me decía que había estado organizando las cosas para que, si algo pasaba, yo no tuviera que preocuparme por nada, que había hablado con su hermano Roberto para que me ayudara con los negocios, que todo estaría bien. Yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Era mi esposo, era el padre de mis hijas, era el hombre con quien había compartido mi cama, mis sueños, mis peores momentos. Cuando me tomaba la mano con esas manos ya tan delgadas y me susurraba que me amaba, yo sentía que aunque él se fuera, nuestro amor sería eterno. Pero el amor, querido oyente, puede ser la más cruel de las ilusiones, porque mientras yo le secaba la frente y le daba agua con una cucharita, mientras yo lloraba en el baño del hospital creyendo que perdía al amor de mi vida, Eduardo estaba firmando documentos. Documentos que yo nunca vi, documentos que cambiarían mi mundo para siempre. El día que murió, yo estaba sola con él. Las niñas habían ido a casa a ducharse. Roberto estaba ocupado con unos asuntos urgentes de la empresa. Y yo, sosteniendo la mano de mi esposo, vi cómo se apagaba esa luz en sus ojos. Lo último que me dijo fue, «Perdóname». Yo pensé que se refería a que me dejaba sola. Qué ingenua fui. El funeral fue perfecto. Flores caras, discursos emotivos, abrazos de condolencia. Roberto organizó todo. «Qué hermano tan servicial», decían todos. «Qué suerte tienes de tenerlo», me decían las amigas. «Él será tu apoyo ahora que Eduardo no está». Yo asentía, agradecida, sintiendo que al menos tenía a alguien en quien confiar. Pero fue exactamente una semana después del entierro cuando sonó el teléfono. Era el abogado de la familia. Necesitaba verme urgentemente para leer el testamento. Yo fui tranquila, segura de que era solo una formalidad. Después de todo, Eduardo y yo lo habíamos hablado muchas veces. Todo sería mío, por supuesto. Éramos esposos. Habíamos construido todo juntos. Pero cuando el abogado abrió esa carpeta de cuero marrón, mi mundo se partió en 1000 pedazos. Eduardo había cambiado su testamento 3 días antes de morir. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo, absolutamente todo, había sido transferido a Roberto. A mí me dejaba la casa donde vivíamos y una pensión mensual ridícula,
como si fuera una empleada doméstica a la que despiden con una pequeña indemnización. Roberto estaba ahí, por supuesto, sentado al lado del abogado, con una cara de circunstancia perfectamente actuada. «Ay, cuñada», me dijo con esa voz melosa que ahora reconozco como la de una serpiente. «Eduardo estaba muy preocupado por ti. Creía que no sabrías manejar los negocios. Me pidió que me hiciera cargo de todo para protegerte». Protegerme. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propia vida? ¿De mi propio matrimonio? Yo había trabajado con Eduardo los primeros años. Yo había sido su socia, su confidente en cada decisión importante. Yo conocía esa empresa tanto como él, pero ahí estaba, con las manos vacías, viendo cómo 20 años de mi vida se transferían legalmente a un hombre que siempre me había mirado con desdén. Roberto, que nunca se había casado, que vivía envidiando lo que Eduardo tenía, que siempre hablaba de lo fácil que era mi vida de ama de casa millonaria. Esa noche, en mi casa vacía, con mis hijas llorando en sus habitaciones porque tampoco entendían qué había pasado, yo me senté en el suelo de mi sala y grité hasta quedarme sin voz. Pero en ese grito había algo más que dolor. Había rabia. Una rabia tan profunda, tan pura, que por primera vez en mi vida sentí que podía matar. Porque esa noche, revisando los papeles que el abogado me había dado, encontré algo que me heló la sangre. Las fechas no cuadraban. Los documentos estaban firmados, sí, pero había algo en la letra, algo en las firmas, algo que no era normal. Y entonces, como un rayo en la oscuridad, lo entendí todo. Cuando una mujer comprende que ha sido traicionada por los dos hombres en los que más confiaba, algo se rompe para siempre dentro de ella. Y yo te juro que esa noche, sosteniendo esos papeles con mis manos temblorosas, dejé de ser la mujer ingenua que había sido durante 42 años de mi vida, porque esas firmas, querido oyente, no eran de Eduardo. Yo conocía su letra mejor que la mía propia. Durante 20 años había visto esa firma en tarjetas de cumpleaños, en cheques, en contratos. Y lo que tenía frente a mí era una imitación. Una muy buena imitación. Pero imitación al fin. Roberto no había esperado a que Eduardo muriera para robarse mi vida. Lo había hecho mientras mi esposo agonizaba, falsificando su firma en documentos que jamás había visto. Y lo peor de todo es que Eduardo había muerto creyendo que me dejaba protegida, sin saber que su propio hermano nos estaba apuñalando por la espalda. Pero aquí viene lo que Roberto no sabía de mí, lo que nadie sabía. Yo no era solo la esposa decorativa que él creía. Antes de casarme, yo había estudiado Derecho. 3 años de carrera que dejé cuando Eduardo me propuso matrimonio, porque en esos tiempos una mujer tenía que elegir. Pero nunca olvidé lo que aprendí. Nunca olvidé cómo funcionaba el sistema. Y esa noche, con el corazón destrozado pero la mente más clara que nunca, decidí que Roberto había elegido a la enemiga equivocada. Los siguientes días fueron los más duros de mi vida. Roberto llegaba a la casa con esa sonrisa falsa, trayendo flores y comida, haciendo el papel del cuñado preocupado. «No te preocupes por nada», me decía. «Yo me haré cargo de todo. Eduardo me pidió que cuidara de ustedes». Y cada palabra era como ácido en mis oídos, porque yo sabía la verdad. Mis hijas me veían llorar y pensaban que era solo por la muerte de su padre. No podía contarles que también lloraba de rabia, de humillación, de una sed de venganza que crecía dentro de mí como un tumor. Porque decirles la verdad significaba destruir también la imagen que tenían de su tío, y ellas ya habían perdido suficiente. Durante las noches, cuando la casa estaba en silencio, yo me encerraba en el estudio de Eduardo y comencé mi investigación. Revisé cada documento, cada contrato, cada transferencia bancaria de los últimos 2 años, y lo que descubrí me dio ganas de vomitar. Roberto no había empezado su plan cuando Eduardo enfermó. Lo había estado ejecutando durante años. Pequeñas transferencias, contratos modificados, sociedades fantasma creadas a sus espaldas. Mi esposo había sido víctima de su propio hermano mucho antes de que el cáncer lo tocara. Y yo, la esposa ciega, nunca me había dado cuenta de que estábamos siendo saqueados lentamente. Pero había más, mucho más. En una carpeta escondida detrás de los libros de Eduardo, encontré fotos de Roberto con mujeres en hoteles caros, facturas de restaurantes que él pagaba con dinero de la empresa. Incluso había pagos a una tal Carmen, que según los recibos,
recibía una pensión alimenticia mensual. Roberto tenía una doble vida, y la estaba financiando con el dinero que Eduardo y yo habíamos construido juntos. Cuando encontré el acta de nacimiento de un niño de 8 años con el apellido de Roberto, entendí todo. Él no solo nos había robado el dinero, había estado manteniendo a una familia secreta durante años. Esa madrugada, sentada en el suelo del estudio con documentos esparcidos por todas partes, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a llorar más, no iba a rogar más, no iba a permitir que Roberto durmiera una noche más tranquilo creyendo que había ganado, porque yo tenía algo que él no sabía que tenía, algo que Eduardo me había dado sin saber que algún día lo necesitaría para destruir a su propio hermano. Al día siguiente comencé a actuar, pero no como la viuda desesperada que Roberto esperaba. Comencé a actuar como lo que realmente era, una mujer inteligente, furiosa y peligrosa que había decidido recuperar todo lo que le habían robado. Primero contacté a un detective privado, un hombre discreto que había trabajado antes con Eduardo en casos de empleados deshonestos. Le pagué con las pocas joyas que me quedaban y le pedí que siguiera cada movimiento de Roberto, cada restaurante, cada hotel, cada encuentro. Necesitaba pruebas irrefutables de todo lo que había descubierto. Mientras tanto, comencé a reconstruir las relaciones que había abandonado durante los meses de enfermedad de Eduardo. Llamé a viejos amigos abogados, a contactos del mundo empresarial, a mujeres que como yo habían sido subestimadas por sus esposos y cuñados, y descubrí algo hermoso. Cuando una mujer decide luchar, no lucha sola, pero mi verdadero golpe maestro vino cuando recordé algo que Eduardo me había contado años atrás, durante una de esas conversaciones íntimas que tienen las parejas en la cama. Me había hablado de un terreno que había comprado a nombre de una empresa fantasma, como inversión secreta, un terreno que ahora valía una fortuna y que Roberto no sabía que existía, porque estaba a mi nombre de soltera, que Eduardo había usado para protegerlo de los impuestos. Y aquí, querido oyente, quiero que hagas algo por mí. Quiero que le des me gusta a este video, porque esta historia apenas está comenzando. Si es la primera vez que me escuchas, suscríbete al canal tocando el botón rojo que está debajo del video y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis relatos. Es muy fácil. Solo toca suscribirse y listo, porque lo que viene ahora va a romperte el corazón. Vas a entender por qué hay traiciones que no se pueden perdonar jamás. Y vas a ver cómo una mujer puede levantarse de su propia tumba para convertirse en la peor pesadilla de quienes creyeron enterrarla. La guerra apenas comenzaba, y Roberto no tenía idea de con quién se había metido. El detective me trajo las fotos 3 semanas después. Roberto saliendo de un motel barato con Carmen, una mujer 20 años menor que él, morena, con un niño de la mano que tenía exactamente los mismos ojos que mi cuñado. Pero eso no fue lo que me destruyó por dentro. Fue la siguiente foto. Roberto entrando a un restaurante caro del centro. Roberto abrazando a un hombre de traje. Roberto entregándole un sobre grueso. Y ese hombre, querido oyente, era el mismo notario que había legalizado el testamento falso de Eduardo. El mismo que me había mirado con esa cara de lástima mientras leía las disposiciones que supuestamente había dejado mi esposo. La traición era tan profunda, tan perfectamente orquestada, que por un momento sentí admiración por Roberto. Había corrompido al notario, había falsificado las firmas, había esperado pacientemente durante años a que Eduardo muriera para quedarse con todo. Era un monstruo, pero era un monstruo inteligente. Pero yo también era inteligente, y tenía algo que él jamás tendría, la paciencia de una mujer que ha perdido todo, y ya no tiene nada que perder. Esa noche llamé a Carmen. Sí, a la amante de Roberto. Encontrar su número fue fácil cuando tienes un detective trabajando para ti. Cuando contestó el teléfono, su voz sonaba cansada, como si hubiera estado llorando. «Carmen», le dije con la voz más suave que pude, «soy la cuñada de Roberto. Creo que tú y yo tenemos que hablar». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. Pero después escuché un suspiro profundo. «Yo sabía que algún día esto iba a pasar», me dijo. «¿Puedes venir mañana? El niño estará en la escuela». Cuando llegué a su departamento, un lugar modesto pero limpio en las afueras de la ciudad, Carmen me recibió con los ojos hinchados de tanto llorar. Era más joven de lo que pensaba, quizás 30 años, pero se veía agotada, como si hubiera vivido demasiado en muy poco tiempo. Roberto me prometió que iba a dejar a su esposa,
me dijo sin preámbulos. Llevo 8 años esperando. 8 años recibiendo migajas, viendo a mi hijo preguntar por qué su papá no puede venir a las obras de teatro del colegio, por qué no puede quedarse a dormir. Pero Roberto nunca había estado casado. Yo lo sabía. Eduardo lo sabía. Toda la familia lo sabía. Roberto le había mentido a Carmen durante 8 años haciéndole creer que tenía una esposa que lo retenía, cuando en realidad solo la usaba como escape de su vida real. Carmen, le dije tomándole las manos, Roberto nunca tuvo esposa. Te ha estado mintiendo todo este tiempo. Vi cómo se desplomaba. Vi cómo 8 años de esperanza se convertían en polvo en sus ojos. Y en ese momento, querido oyente, supe que había encontrado a mi aliada perfecta. Le conté todo. El testamento falso, el dinero robado, las facturas pagadas con fondos de la empresa, que legalmente ahora eran suyos. Le expliqué que el dinero que Roberto le daba para mantener a su hijo era dinero que había robado de mi familia. Ayúdame a destruirlo, le dije, y yo me aseguraré de que tu hijo tenga el futuro que se merece. Carmen no dudó ni un segundo. ¿Qué necesitas que haga? Lo que necesitaba era simple pero devastador. Carmen iba a seguir actuando normal con Roberto, pero ahora sería mis ojos y oídos en su mundo secreto. Cada conversación telefónica, cada documento que él dejara por descuido, cada comentario sobre sus planes futuros, todo llegaría a mí. Pero mi verdadero plan era mucho más sofisticado. Porque mientras Roberto creía que tenía todo bajo control, yo estaba construyendo algo que él jamás vio venir. ¿Recuerdas ese terreno que estaba a mi nombre de soltera? Resulta que no era solo un terreno. Eduardo había sido más inteligente de lo que yo pensaba. Había estado creando una red de inversiones secretas, todas a mi nombre, todas fuera del alcance de cualquier testamento. Propiedades, cuentas bancarias, incluso acciones de la competencia de su propia empresa. Eduardo había estado protegiéndome de Roberto desde mucho antes de enfermarse. Él sabía lo que su hermano era capaz de hacer, y me había dejado las herramientas para defenderme, solo que yo no lo sabía. Cuando el abogado privado que contraté me mostró todos los documentos, entendí que Eduardo había creado un imperio paralelo, un imperio que Roberto ni siquiera sabía que existía, un imperio que, sumado a las pruebas de fraude que tenía contra él, me convertía en la mujer más peligrosa de su vida. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba, ni siquiera yo, porque mientras investigaba las cuentas secretas de Eduardo, encontré algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. En una de las cajas fuertes que ahora me pertenecían, había una carta fechada 2 días antes de su muerte, con mi nombre escrito en su puño y letra. Mi amor, decía la carta, si estás leyendo esto es porque Roberto ya hizo lo que yo sabía que haría. Perdóname por no habértelo contado antes, pero no quería que vivieras con miedo los últimos meses de mi vida. Mi hermano ha estado robándonos durante años, y yo lo sabía. Dejé que lo hiciera porque tenía un plan que ahora es tuyo. La carta continuaba explicando cada inversión secreta, cada cuenta oculta, cada propiedad que había comprado a mi nombre. Pero al final había algo que me dejó sin aire. Roberto no sabe que grabé nuestras últimas conversaciones en el hospital, conversaciones donde él admitió todo lo que había hecho, donde me confesó que había falsificado mi firma en documentos anteriores, donde me amenazó con quitarte hasta la casa, si yo no firmaba el testamento que él había preparado. Esas grabaciones están en la caja fuerte número 247 del Banco Central. La clave es la fecha de nuestro primer beso. Eduardo no solo me había dejado las herramientas para defenderme, me había dejado las armas para aniquilar a Roberto completamente. Esa noche, por primera vez desde su muerte, sonreí. Sonreí porque entendí que mi esposo me había amado tanto, que había convertido sus últimos días de vida en una operación militar para protegerme. Sonreí porque Roberto, el hombre que creía haberlo engañado durante años, había sido el verdadero ingenuo. Y sonreí porque finalmente sabía exactamente cómo iba a destruirlo. La guerra estaba a punto de comenzar, y Roberto no tenía la menor idea de lo que se le venía encima. Las grabaciones eran más devastadoras de lo que imaginaba. La voz de Eduardo, débil pero firme, y la voz de Roberto, cruel y calculadora, llenaron mi sala esa madrugada mientras yo las escuchaba con auriculares, temblando de rabia. Eduardo, hermano, decía Roberto en la grabación, sabes que no puedes dejarle todo a esa mujer. Ella no entiende de negocios. Va a arruinar en 2 años lo que nosotros construimos en 20. Roberto, yo confío en mi esposa.
respondía Eduardo con esa voz que yo tanto extrañaba. Ella me ayudó a construir esto desde el principio. ¡Mentira!, explotaba Roberto. Ella solo era tu secretaria bonita que se hizo la difícil hasta que te casaste con ella. Nunca aportó nada real. ¿Y ahora? ¿Vas a regalarle todo por sentimiento? Pero lo que vino después me heló la sangre. Eduardo, ya firmé algunos documentos en tu nombre. Documentos que van a salvar la empresa de los impuestos que se vienen. Si no colaboras conmigo ahora, esos papeles van a aparecer y va a quedar claro que tú has estado evadiendo al fisco durante años. Tu esposa perfecta no solo se quedará sin nada, sino que va a ir presa. Eduardo había estado siendo chantajeado por su propio hermano. Roberto había estado falsificando su firma no solo para robar, sino para crear evidencia falsa que pudiera usar contra él. Era una red de manipulación tan perfecta que incluso un hombre agonizante no había tenido más opción que ceder. «Está bien, Roberto», decía Eduardo al final de la grabación. «Haré lo que me pides, pero júrame por la memoria de nuestra madre que vas a cuidar de mi esposa y mis hijas. Por supuesto, hermano. Ellas van a estar perfectas. Yo me voy a hacer cargo de todo». La risa que siguió a esa promesa era la risa de un demonio. Una risa que me confirmó que Roberto había planeado destruirnos desde el momento en que Eduardo había cerrado los ojos. Pero Eduardo había sido más astuto de lo que Roberto imaginaba. Había grabado todo. Y en la última grabación, fechada el día antes de morir, había algo que cambió mi mundo para siempre. «Roberto viene mañana con el testamento final», susurraba Eduardo. «Dice que si no lo firmo, va a hacer público que yo he estado escondiendo dinero en cuentas a nombre de mi esposa. No sabe que esas cuentas son reales. No sabe que todo ese dinero es legal. No sabe que cada peso está documentado y justificado. Cree que es evidencia de corrupción, cuando en realidad es mi regalo de despedida para la mujer que amo». Eduardo había usado la propia avaricia de Roberto contra él. Le había hecho creer que las cuentas a mi nombre eran algo ilegal, algo que podía usar como chantaje, cuando en realidad eran mi seguro de vida. Al día siguiente llamé a Carmen. «Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir», le expliqué. «Esta noche, cuando Roberto esté contigo, vas a provocar una pelea. Vas a acusarlo de no darle suficiente dinero a su hijo. Cuando él se ponga furioso, como siempre se pone, vas a grabarlo. Necesito que admita de dónde viene el dinero que te da». Carmen era perfecta para esto. 8 años siendo amante le habían enseñado exactamente cómo manipular a Roberto, cómo hacerlo explotar, cómo sacarle información cuando estaba enojado. La grabación que me trajo al día siguiente era oro puro. «El dinero viene de donde tiene que venir, Carmen. Yo manejo una empresa millonaria ahora. Mi hermano estúpido me dejó todo antes de morirse, y su viuda idiota no tiene idea de lo que realmente vale. ¿Pero estás seguro de que es legal?», preguntaba Carmen con esa voz preocupada que también sabía actuar. «Por supuesto que es legal. Yo hice que fuera legal. Cambié los testamentos, cambié los contratos, cambié todo lo que tenía que cambiar para que esa mujer no pudiera reclamar ni un centavo. Y lo mejor es que ella nunca va a descubrir cómo lo hice porque es demasiado estúpida para entender de leyes». Roberto había confesado todo: fraude, falsificación de documentos, manipulación de testamentos. Y lo había hecho creyendo que estaba alardeando con su amante, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada para usarse en su contra. Pero yo no iba a usar estas grabaciones en un juicio. No todavía, porque tenía un plan mucho más delicioso. Organicé una junta de socios de la empresa. Como viuda de Eduardo, tenía derecho legal a estar presente, aunque Roberto había logrado que mi participación fuera solo testimonial. Los socios más importantes estarían ahí: los banqueros, los inversionistas, los clientes millonarios que habían confiado sus proyectos a la empresa de Eduardo. Roberto llegó esa mañana radiante de confianza. Llevaba un traje nuevo, caro, pagado obviamente con dinero que había sido mío. Me saludó con esa sonrisa falsa de siempre. «Querida cuñada», me dijo delante de todos, «qué gusto verte recuperada. Eduardo estaría orgulloso de ver cómo has aceptado sus decisiones con tanta dignidad». «Tienes razón, Roberto», le respondí con mi mejor sonrisa. Eduardo sí estaría orgulloso. De muchas cosas. La junta comenzó normalmente. Roberto presentando proyectos, hablando de expansiones futuras, pintándose como el hermano sacrificado que había tomado las riendas del negocio familiar. Los socios asentían, impresionados por su aparente dedicación. Fue entonces cuando pedí la palabra. «Señores», dije levantándome lentamente,
Antes de que tomen cualquier decisión sobre el futuro de esta empresa, creo que hay algunas cosas que necesitan saber sobre cómo llegamos a esta situación. Vi cómo Roberto palideció, pero mantuvo su compostura. Mi cuñada está muy afectada por la muerte de Eduardo, les dijo a los socios. A veces el dolor nos hace imaginar cosas. Tienes razón, Roberto, le dije. El dolor sí me hizo descubrir muchas cosas. Por ejemplo, esto. Y puse el reproductor sobre la mesa. La voz de Roberto llenó la sala de juntas. Yo hice que fuera legal. Cambié los testamentos, cambié los contratos, cambié todo lo que tenía que cambiar para que esa mujer no pudiera reclamar ni un centavo. El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto me miraba con los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Los socios se miraban entre ellos con expresiones de shock y disgusto, pero yo no había terminado. Y esto, dije poniendo otra grabación, es mi esposo, 3 días antes de morir, siendo chantajeado por su propio hermano. La voz de Eduardo, débil pero clara, llenó la sala. Roberto, por favor, no le hagas daño a mi familia. Cuando terminaron las grabaciones, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto trataba de hablar, de explicar, de justificarse, pero las palabras no le salían. Había sido atrapado con las manos en la masa, con su propia voz como evidencia. El presidente del Consejo de Administración, un hombre mayor que había sido amigo de Eduardo durante décadas, se levantó lentamente. Roberto Mendoza, dijo con una voz que temblaba de indignación, queda usted inmediatamente destituido de todos sus cargos en esta empresa. Nuestros abogados se pondrán en contacto con usted para discutir las acciones legales pertinentes. Roberto me miró con una mezcla de odio y admiración. Tú, me susurró, tú planeaste todo esto. No, Roberto, le respondí levantándome de mi silla. Eduardo lo planeó, yo solo ejecuté su venganza. Fue en ese momento cuando Roberto entendió la verdad. Eduardo no había sido la víctima ingenua que él creía. Eduardo había estado 10 pasos adelante de él durante todo el tiempo. Y yo no era la viuda indefensa que él había imaginado. Era la ejecutora testamentaria de un plan perfecto de venganza. Pero la mejor parte, querido oyente, todavía estaba por venir. Porque lo que Roberto no sabía era que yo no solo había recuperado la empresa, había construido algo mucho más grande, algo que lo convertiría en el hombre más arruinado y humillado de toda la ciudad. Y todo había comenzado con un simple terreno que él nunca supo que existía. Cuando Roberto salió de esa sala de juntas, derrotado y humillado, creía que había perdido solo la empresa. No tenía idea de que su mundo entero estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. Porque mientras él jugaba a ser el dueño de mi patrimonio, yo había estado construyendo mi propio imperio en silencio. Ese terreno que Eduardo había comprado a mi nombre no era solo una inversión, era el centro de lo que ahora se convertiría en la zona comercial más importante de la ciudad. El gobierno había aprobado el proyecto de urbanización 3 meses atrás, y el valor de esa tierra había aumentado 1000%. Pero había más, mucho más. Durante esas semanas de investigación, había descubierto que Eduardo no solo había comprado propiedades a mi nombre, había creado una red de empresas fantasma, todas legales, todas documentadas, todas dirigidas por prestanombres que ahora respondían directamente a mí. Mi esposo había convertido cada peso que Roberto había intentado robar en 10 pesos que crecían en cuentas que su hermano ni siquiera sabía que existían. La empresa que Roberto creía haber heredado era solo la cáscara. El verdadero imperio estaba en mis manos desde el día en que Eduardo cerró los ojos. Esa tarde, Carmen me llamó histérica. Roberto llegó como loco, me gritaba por el teléfono. Está destruyendo el departamento. Dice que lo traicioné, que arruiné su vida. Creo que está borracho. Carmen, le dije con calma, toma a tu hijo y vete a un hotel. Yo me hago cargo de todo. No era solo generosidad, era estrategia. Porque Roberto, cuando se sintiera completamente acorralado, iba a hacer exactamente lo que yo esperaba que hiciera. Iba a volverse violento, iba a amenazarme, iba a hacer algo tan estúpido que me daría la última pieza que necesitaba para destruirlo completamente. No me equivoqué. A las 10 de la noche, Roberto llegó a mi casa borracho, furioso, gritando desde la puerta como un demente. Mis hijas estaban en casa de mi hermana, según el plan que yo había trazado meticulosamente. Yo estaba sola, pero no indefensa.
Las cámaras de seguridad que había instalado la semana anterior grababan cada segundo. «¡Abre la puerta, maldita!», gritaba golpeando como un salvaje. «Todo esto es mío. Esta casa es mía. Todo lo que tienes me pertenece». Cuando abrí la puerta, Roberto se abalanzó sobre mí, pero yo estaba preparada. Me aparté y lo dejé entrar tambaleándose. «Tú», me dijo señalándome con el dedo, con los ojos inyectados de sangre, «tú me arruinaste la vida. Pero no sabes con quién te metiste. Voy a hacer que devuelvas hasta el último centavo». «Roberto», le dije con una tranquilidad que lo enfureció aún más, «yo no arruiné tu vida. Tú la arruinaste sola cuando decidiste robarle a tu hermano moribundo». Fue entonces cuando explotó completamente. Me tomó del brazo, me gritó en la cara, me amenazó con quitarme a mis hijas, con arruinar mi reputación, con hacer que me metieran presa por fraude. Cada palabra, cada amenaza, cada gesto violento quedaba grabado en alta definición, pero lo que Roberto no sabía era que yo no estaba grabando solo para tener evidencia de sus amenazas. Estaba grabando para mostrarle al mundo quién era realmente el hombre que durante años había sido respetado en los círculos empresariales de la ciudad. Cuando finalmente se fue, después de romper 2 jarrones y amenazarme con consecuencias que no iba a poder imaginar, yo ya tenía todo lo que necesitaba. Al día siguiente, las grabaciones estaban en manos de la fiscalía, junto con todas las evidencias de fraude que había recopilado, pero también estaban en manos de algo mucho más poderoso: los medios de comunicación. La historia salió en primera plana. Empresario respetado acusado de fraude millonario contra viuda de su hermano. Los videos de Roberto amenazándome y comportándose como un matón se volvieron virales en las redes sociales. En 24 horas, había pasado de ser un hombre respetado a ser el villano más odiado de la ciudad. Pero mi venganza todavía no terminaba, porque mientras Roberto se escondía en su departamento, esquivando periodistas y tratando de conseguir abogados que quisieran defenderlo, yo estaba haciendo algo que él jamás vio venir. Con el dinero que Eduardo había escondido a mi nombre, compré la empresa de Roberto. Sí, la misma empresa que él había robado, que había dirigido durante meses, que creía que era suya para siempre. La compré por una fracción de su valor real, porque después del escándalo, los socios solo querían deshacerse de ella lo más rápido posible. En una semana, Roberto Mendoza había pasado de ser el dueño de un imperio a ser un empleado cesante de la mujer a la que había intentado robar. Pero yo no me conformé con recuperar lo que era mío. Convertí esa empresa en algo 10 veces más grande. Usé las conexiones de Eduardo, el dinero que él había escondido para mí, y mi propia inteligencia para crear el holding empresarial más poderoso de la región. Hoy, 5 años después, soy dueña de 15 empresas, presidenta de la Cámara de Comercio, y mi fortuna personal supera los $100 millones. Mis hijas estudian en las mejores universidades del mundo, y mi nombre está grabado en el edificio más alto del centro de la ciudad. ¿Y Roberto? Roberto trabaja como vendedor de seguros en una empresa pequeña de las afueras. Carmen se casó con un hombre bueno que adoptó a su hijo, y viven en una casa que yo les regalé como agradecimiento por su ayuda. Roberto los ve los fines de semana, cuando puede pagar la pensión alimenticia que la corte le impuso. Pero aquí viene la parte que más me gusta de esta historia, querido oyente. La parte que demuestra que la justicia, a veces, sí existe. Hace un mes, Roberto me pidió trabajo. Llegó a mi oficina, humillado, con un traje barato y el orgullo destrozado, rogándome que le diera una oportunidad. «Por favor», me dijo con lágrimas en los ojos. «Solo necesito algo para sobrevivir. Prometo que he cambiado». Lo miré durante un largo minuto, sentada detrás del escritorio que había sido de Eduardo, en el edificio que ahora llevaba mi nombre, y le sonreí. «Roberto», le dije, «hay una vacante en el departamento de limpieza. El turno de noche. Puedes empezar mañana». Lo que Roberto nunca entendió es que esta nunca fue una historia sobre dinero. Fue una historia sobre justicia, sobre cómo una mujer que perdió todo puede levantarse con más fuerza que nunca cuando tiene razones lo suficientemente poderosas para luchar. Eduardo no solo me dejó una fortuna, me dejó una lección, que el amor verdadero no es solo proteger a alguien mientras estás vivo, sino darles las herramientas para defenderse cuando ya no estés. Y yo aprendí que no hay venganza más dulce que el éxito, que no hay humillación más completa que ver a quien te traicionó rogándote por las migajas de lo que una vez trató de robarte. Ahora, querido oyente, quiero que hagas algo por mí. Quiero que le des me gusta
a este video si esta historia te llegó al corazón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Es muy fácil. Solo presiona el botón rojo de suscribirse y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de mis historias. Cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido alguna traición que te haya cambiado la vida? ¿Has tenido que levantarte de tus propias cenizas? Quiero leer tu historia, porque cada día estoy aquí para compartir relatos que nos recuerden que no importa qué tan profundo sea el abismo donde te empujen, siempre puedes salir de él más fuerte que antes. Nos vemos mañana con otra historia que te va a quitar el aliento. Porque aquí, en este espacio que hemos construido juntos, no hay límites para las historias de mujeres que se negaron a rendirse. Hasta mañana. Y recuerda, la mejor venganza siempre es el éxito.